Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be much stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Muy buenas tardes, comenzamos nuevamente un nuevo programa, El Faro, junto con Alejandro, el maestro y pastor. Y hoy tenemos un tema muy interesante, una palabra muy poderosa, una revelación de Dios que le va a servir a nuestras vidas en el caminar diario. Hoy Dios busca a los herreros. Es el tiempo de los herreros, de los padres espirituales, de los formadores, los que nos enseñan a alcanzar el reino de los cielos. Ese es el título de hoy. Dios hoy está llamando a los herreros. Y bueno, y a modo de introducción, quería mencionar que muchas veces no vemos la palabra, no vemos que se hable de la armadura de Dios, pero sí hemos visto que muchas veces aparece la palabra alfarero y barro, y cuando leemos ese pasaje bíblico nos viene a la mente el carácter, como que Cristo es el formador del barro, y en nuestras personas, o en nuestro espíritu, en nuestro moldea nuestro carácter. Y un poco la palabra de hoy habla sobre esto, de cómo Dios molda nuestro carácter, cómo Dios, a través de herreros que son padres espirituales, formadores, sea el caso que sea un maestro de la palabra, que sea un pastor, que sea cualquier tipo de padre espiritual, es una persona, es un herrero que se encarga de amoldar nuestra vida para llevarla a la calidad de personas que el Señor quiere que lleguemos a alcanzar. Gloria a Dios. La palabra de hoy. La palabra se encuentra en Efesios 6, versículo 10, y tiene como título la armadura de Dios. Es una palabra muy conocida, pero ahora vamos a ir leyendo y hablando en detalle de cada aspecto de la escritura. Por lo demás, hermanos míos, este es el versículo 10, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén, amén. Hoy estamos hablando de algo muy particular, que es la armadura. Mucho tiempo
nos han predicado, nos han dedicado que la armadura se obtenía por oración. Y hemos descubierto a través de las revelaciones, a través de padres espirituales, a través de formadores, hemos entendido que la armadura no se obtiene por medio de una oración, sino más bien por un hombre con carácter, formación. Estamos hablando de vestirnos de la armadura. Ahora hablaremos algo que estuvimos hablando entre mesa con el líder Matías, uno de los líderes que en este tiempo Dios está usando también, juntamente con mi vida. Y estamos hablando de lo que es, ¿qué es pelear contra un principado? Y justamente vamos a tocar estos temas. Matías. Bueno, como bien decía Alejandro, la palabra dice en el versículo 11: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son una de las acechanzas del diablo? La palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y el primero es contra principados. Wow. Ahí tenemos contra principados. ¿Cómo podemos luchar contra un principado? Un principado es un príncipe, pero a la vez es alguien que trae principios en el reino. Cuando habla de principado, está hablando de un príncipe que es el que ejecuta los principios del reino. ¿Cómo podemos nosotros caer en la mala formación o no podemos alcanzar la armadura de Dios? Que estamos hablando de la armadura divina, que estamos hablando de la armadura de Cristo, ¿no? El carácter. Primeramente, tenemos que alcanzar los principios de Dios, los principios celestiales que vienen del reino del cielo, no los principios naturales. Hoy en día vas a ver muchos principios, como la ideología de género, como que es mi cuerpo y puedo abortar, como otros que pueden haber filtrado dentro de las iglesias que seguramente no van al caso nombrarlas, pero deben estar. Entonces, cuando hablamos de principio, estamos hablando del establecimiento del reino. Ahora, si yo quiero establecer el reino de los cielos en la tierra, tengo que tener principios. ¿Cuáles son mis principios que puedo llegar a tener? Mi principio dice: dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Habló de dos principios muy fundamentales, que nosotros debemos ejercer las leyes humanas, pero también las espirituales, y nunca las olvidemos. Uno de los principios que en nuestra formación, si nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, nos fijamos en la palabra y nos habla del diezmo, las ofrendas, las primicias, de dar dádivas, de ayudar al necesitado, de todo lo que tenemos que tiene que depender de Dios. La palabra dice que no debemos ser como los hebreos que buscan señales, o los judíos, como se puede haber dicho, y que no seamos como los griegos que buscan la sabiduría. Pero también en una parte de la Biblia habla que dice que no seamos como los gentiles, que buscan, el beneficio del dinero, lo que vestir, que comer, dice, sino más bien, también dice la palabra, que estas cosas les enseñaré a los que me aman, porque todo les sirve para bien. Y está hablando que todo les sirve para bien. Entonces dice que a ellos les enseñará lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha nacido en el corazón del hombre. Ahora, para alcanzar esto, que es un principio dado por Dios, tendríamos que alcanzar lo que Pablo habló acerca de: lo he tenido mucho, lo he tenido poco. Todo lo tengo por basura, ya no es nada ganancia, porque sabe de dónde proviene, que es del cielo, que ya no se preocupa, ¿no? Y esto no quiero decir que no debemos preocuparnos por las cosas cotidianas como la familia, estoy hablando de un aprovisionamiento celestial. Ahora, si el enemigo tomara este principio y vos dejaras de caminar en el principio de Dios, ahí tenemos un problema, porque dice principado, después dice potestades. O sea, cuando no cumplís principios, la potestad del enemigo te quita tu potestad, te quita la potestad de ser bendito, te quita la potestad de la bendición de Dios.
entonces ahí se establece Él como gobernador. Estamos hablando del reino de las tinieblas. Disculpame, Alejandro, para recapitular. Entonces, cuando la palabra dice principados, se refiere a que nosotros luchamos contra una lucha contra un ser, una entidad que, si fuera como una estratega, Exacto. una estratega de Satanás, que se encarga de inculcar en la humanidad, en la sociedad, principios que van en contra de los principios celestiales. Exacto, vos lo dijiste. Vamos a dar un ejemplo que es muy común hoy en día. Hoy en día se enseña, y durante estos años se ha enseñado, que el diezmo es un ejemplo, ¿no? Que el diezmo es parte de la ley y ya no se debe hacer. Sin embargo, antes que ocurriera la ley, y estamos hablando desde el principio de la humanidad, hablamos de Caín, de Abel. ¿Quién les enseñó acerca de dar una ofrenda? ¿Quién les enseñó? Abraham. ¿Quién les enseñó? A cada uno, hasta llegar a Moisés, que fue la ley. Muchos creen que el diezmo y la ofrenda es mosaica, de la ley mosaica. Pero les voy a decir algo, que es un principio dado por Dios. Desde el momento, miren esto, escuchen esto, desde el principio, cuando Dios vio a Adán, ¿no?, desnudo, dice que a partir de ese momento, para darle vestidura al hombre, tuvo el primer sacrificio. Dice que sacrificó dos animales para vestir al hombre y a la mujer, para que no anduvieran desnudos. Y eso es un tipo de ofrenda que Dios mismo la hizo. Y a partir de ese momento se dio a conocer lo que eran las ofrendas, lo que era de Dios, lo que era un principio. Dios hace un principio al hombre ahí. Desde ese momento, lo que le quiere decir que a través de ese principio, que es una ofrenda, ¿no?, que es un sacrificio, nosotros podemos tener legalidad de vestiduras celestiales. Porque ahí es cuando Dios nos viste con unos animales, pero a través de eso, simbólicamente, fue el primer sacrificio. Y así hoy en día tenemos a Cristo, que se sacrificó por nosotros, que es otro principio, que es el mismo del comienzo, en el cual nos revistió y nos dio la autoridad que hemos perdido. Entonces, ese principio nunca se dejó de dar. Solamente el enemigo se ha filtrado en la iglesia. El enemigo ha tomado esto para que usted no tenga bendiciones celestiales, para que usted no sea portador de algo. Entonces, ¿qué les quiero enseñar? ¿Qué les quiero impartir en este día, en esta noche, en esta mañana? Que los principios siempre van a estar adelante. Y siempre, ¿qué principios tienes? ¿El del cielo o el tuyo? Es algo muy loco lo que está diciendo Alejandro, porque acá la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no tenemos lucha física sino contra ideas, contra principios. Porque Satanás, desde estas entidades, lo que se encarga es de inculcar ideas, pensamientos, que en un momento van a llegar a convertirse en principios. ¿El principio qué es? Es lo que la cultura de un reino. La cultura de una persona, y eso es lo que piensa, lo que manifiesta. Exacto. Y ahí empieza, te quita la potestad, porque después viene la potestad sobre vos, sobre tu vida. Y después viene el gobierno. ¿Qué gobierna tu vida? Si es Cristo, pues algo humano. Justo me viene a la mente un pasaje bíblico que dice: cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, así mismo cambiará su manera de vivir. Amén. Habla del poder de los principios. Por eso es tan fuerte el lograr de Satanás, que tiene principados que se encargan de transmitir todas estas series o toda esta cantidad de principios que van en contra de... Exacto. Que destruyen las vidas de las personas, que los llevan a la pobreza espiritual. O sea, ¿qué les queremos decir con esto? Que la armadura no se obtiene por oración, que hay que vivirla. ¿Usted quiere tener la espada de la palabra? ¿Cómo la palabra puede efectuar una herida al enemigo y una herida al corazón y una sanidad cuando usted la camina? Hay algo que dice en la palabra de Dios, dice: hace senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se desvíe, más sea sanado.
te está hablando de una conducta, te está hablando de una formación que el que te está siguiendo tiene que seguir tus pasos con hechos. O sea, Pablo hablaba mucho de esto, hablaba de la formación del hombre interior, hablaba del hombre interior. Entonces, ¿por qué hablaba del hombre interior? ¿Y por qué habla de armadura? Muchas veces he orado al Señor en mi poca entendimiento. Y yo creía que la espada venía, dice: Señor, hoy entrégame la espada de la palabra, así puedo ir contra el enemigo, el escudo de la fe para que no me lastime, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, tenés el calzado del apresto del evangelio de la paz, y todas las cosas que nombraba, ¿no? Y oraba al Señor y creía que Dios me daba eso. Pero sin embargo, cuando me enfrentaba al enemigo, veía mi realidad, y la realidad era que no tenía autoridad de nada. Cuando habla de la fe, habla de aquella fe que fue trabajada, aquella persona que en la dificultad tiene la fuerza para salir adelante, de ver las cosas que no son como si fuera. Cuando hablamos del escudo de la fe, estamos hablando de aquel que ejercita la fe. Cuando estamos hablando de la palabra, aquel que vive la palabra. Cuando estamos hablando del yelmo de la salvación, que todo depende de Dios. Cuando hablamos del cinturón de la verdad, es el servicio que tenemos hacia nuestros seres amados y a los que no también. Y cuando te habla del evangelio, del apresto de la paz, te está hablando de lo que tú vives, eso te va a dar paz. O sea, si vives el Cristo resucitado, no te estoy hablando del Jesús del milagro, te estoy hablando del Cristo resucitado, el que vino con el cuerpo transformado a nuestra vida, el que nos reviste de poder. Tu caminar, tu vida diaria va a tener una paz interna, porque no va a haber nada que te toque. Jesús dijo esto cuando llegó la muerte hacia él, dijo: nada, el enemigo no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque los principios eran del reino de los cielos. Y Jesús hablaba esto: mis palabras, las que yo hablo, no son mías, sino de mi Padre que está en los cielos. Y habló a una generación y le dijo esto: ¿por qué no puedes entender mis palabras, mi lenguaje? Dice: porque nosotros, dice, porque ustedes son hijos del diablo, dice. Porque su padre es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque se mentían a sí mismos. Decían que ellos vivían con Dios y no había nada que cumpliera estos preceptos, estos conceptos, estos principios dados por Dios. Es muy importante que usted tenga los principios. Si usted tiene los principios, la legalidad al enemigo usted se la quita. Porque yo les voy a decir algo: la batalla está ganada, pero la legalidad se la está dando usted cuando usted no cumple los principios. ¿Cuál es el problema en este tiempo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Por qué la titulación Dios busca herreros? ¿Por qué la titulación esa? ¿Por qué le pusimos el título? Porque falta formadores, hombres que caminen con principio, con legalidad y con verdad, para que puedan vestir a los demás. Porque nos falta disciplina, porque nos falta dominio propio. Matías. Quiero leer la palabra que se encuentra en 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 19. Y la palabra dice así: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no tengan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Amén. Dice que los filisteos se habían propuesto a erradicar a lo que son los herreros. Se habían propuesto a erradicar los herreros para que no pudieran tener su propio aprovisionamiento y nunca se levantaran en contra de los filisteos. Ahora mire bien, abra sus ojos bien grandes. ¿Qué es lo que hoy en día está aconteciendo? Hoy dependemos de algo. Hoy dependemos del gobierno. Hoy dependemos de cosas que nosotros antes no dependíamos. Hoy dependemos del esfuerzo humano. Entonces, cuando habla de herreros, está hablando de padres espirituales, de personas que hoy en día se tienen que levantar para formar los hombres de Dios, para formar el hombre interior, como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, como lo hacía cada padre espiritual de su momento, así como lo hizo Jesús. Jesús fue un herrero. Él entendió y dio a entender a los discípulos que todo el reino de las tinieblas se ganaba por legalidad, se ganaba por principio. Jesús
predicaba los principios. Sin fe nada podés hacer. Sin amor nada podés hacer. Hablaba de principios que eran muy fundamentales. Habló de la gracia, habló del amor, habló de la fe, la esperanza, habló de todos ellos. Pero Dios dejó 12 hombres formados que después fueron herreros para formar más hijos espirituales, para seguir la cadena, para ser los discípulos, porque había algo que no estaban entendiendo, que el pueblo filisteo, o sea, el gobierno de las tinieblas, había efectuado para erradicar todos los errores y todos aquellos que se levantaban como padres espirituales, como guías, como que las lumbreras de ese momento estaban siendo acosados por lo que eran las tinieblas, ¿no? Estamos hablando de los filisteos. Entonces dice que después ellos tenían que ir hacia los filisteos y le cobraban cierto dinero. Ahora vemos todas esas cosas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a alcanzar todas estas cosas para poder volver al diseño original? Recuerda esto, usted tiene herramientas, usted me dirá, yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy apóstol. Todos necesitamos un padre espiritual. Todos necesitamos a alguien que nos forme, a alguien que nos guíe. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque el herrero nunca deja de existir. El herrero siempre es fundamental en las herramientas espirituales. Si usted es profeta, usted tiene el hacha del espíritu. ¿Usted qué cree que pasa cuando empieza a trabajar con el hacha? Pierde el filo. ¿A dónde va a ir a afilarla? Al herrero. O sea que el padre espiritual es el que te da la afilación para que puedas seguir continuando el camino. Usted tiene una herramienta, una unción, tiene un manto, como se le pueda llegar a decir, un don, una administración. Pero ahora quien te afila, quien te mantiene en la línea, quien te da la dirección, es un padre espiritual. Asimismo pasa con los maestros, con los pastores, con los evangelistas, y que están abriendo el camino hoy en día. Por eso les digo que el herrero ha estado radicado por este tiempo y no se ha despertado porque no hay padres espirituales que caminen esto. Y no digo que no haya padres espirituales, estoy diciendo aquellos que cumplen los principios para enseñar a los demás. Veamos este versículo que habla de la formación del hombre interior. Bueno, el pasaje que voy a leer se encuentra en Romanos 13, versículo 11, y habla, como bien decías, Alejandro, de un carácter, de una formación, de una mentalidad. Y quiero mencionar un pasaje bíblico que por qué es tan importante moldear el carácter, moldearla, tratar la personalidad, no, el carácter, ¿cómo sería? La conducta. Hay un episodio en la Biblia donde Cristo menciona que para echar vino nuevo se echa en un odre nuevo, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo. Y habla justamente de la fuerza de lo que es la mentalidad. Y las acechanzas del diablo van justamente a nuestra mentalidad, para que estemos llenos de esos principios que nos perjudican. Y la conducta es tratar todos los días de ir ¿cómo sería? Adaptándonos, alineándonos a los principios del Señor. Amén. Y ahora lo voy a leer y repito nuevamente dónde está. Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Ahí podemos ver lo que dice Romanos. Dice que el cercano es el tiempo de levantarse. O sea, te está hablando de los herreros. Te está hablando también de los hijos. Que no es el tiempo de estar durmiendo. Hoy es el tiempo de los padres espirituales. Hoy es el tiempo de los formadores. Si ellos no se levantan, los hijos van a estar iguales. El primero que se tiene que levantar es el padre. Y empezar a tomar una determinación para poder formar hijos espirituales. En la conducta, en la rectitud, en los principios de Dios, para que el enemigo no tenga legalidad en nosotros. Y ahí está hablando de algo muy, muy fundamental. Dice,
Dice que desechemos las obras de las tinieblas, que andemos honestamente de días. Dice, vestidos de la luz. Ahora te está hablando de lo que leímos recién, Efesios. En Efesios dice, vestido de la armadura de Dios. Y te está dando, dice, de los principios que debemos tener. Si nosotros no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas. Y entonces estamos hablando de que si tú no te vistes con la verdad, si tú no te vistes con el dominio propio, porque te está hablando de un dominio propio, te está hablando de una conducta. Si tú no te vistes de este dominio propio, lamentablemente te lo voy a decir, estás desarmado. Y si te vas a la guerra espiritual de esta manera, eres un loco. Y Dios no está buscando locos de esa manera, está buscando hombres locos que se atrevan a caminar esto. Entonces, cuando dice no a la glotonería, no a la lascivia, te está hablando de un dominio propio. Pablo hablaba del dominio propio. Pablo le hablaba a Timoteo, le decía justamente a Timoteo que te recomiendo que avives el fuego del don de Dios, del poder, del amor y dominio propio, porque son las bases fundamentales para combatir al reino de las tinieblas. Entonces, vemos ahí que la armadura solamente se obtiene por formación de carácter, y el carácter se obtiene por un padre, por aquel que te alinea, aquel que se preocupa por ti, aquel que ora por ti, aquel que te corrige en lo malo, aquel que te está diciendo las verdades espirituales, no una idea de hombre, sino un formador espiritual, porque te está dando las armas y usted está teniendo legalidad para combatir al enemigo, sea en donde sea y cuando sea. Entonces, cuando usted se enfrenta al enemigo, usted dirá esto: el enemigo no tiene nada en mí. Si nosotros cumplimos un principio muy fundamental, como estuvimos hablando con el diezmo y las ofrendas, dice la palabra que Él reprenderá al dobrador. Y ninguna parte te dice por oración, por ayuno, sino te dice por principios. Entonces ahí estamos viendo, en las pequeñeces, en las cosas pequeñas, estamos viendo que tenemos legalidad. Y cuánto más en lo espiritual. Quería agregar, Alejandro, que muchas veces no nos damos cuenta, pero esta cuestión del herrero y del padre y el hijo y de la paternidad se manifiesta en todas las escrituras, desde Moisés con Josué, desde Eliseo con Elías, y principalmente el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se manifestó solo, Él estuvo durante 3 años, ¿no?, con 12 discípulos, de los cuales les enseñó los principios, les estuvo ministrando, les estuvo enseñando, batallando no solamente con su deseo, sino contra su, ¿cómo podría decirlo?, torpezas de los discípulos, porque realmente eran muy incrédulos hasta el último momento. Muchos de ellos creyeron que Cristo, pero aún así Cristo estuvo enseñándoles. Y de esos discípulos, de esos 12 discípulos, así una cadena. Pablo con Timoteo y una cadena de un padre o de un herrero a un hijo. Amén, amén. Nosotros en este tiempo necesitamos padres espirituales. Necesitamos afilar las herramientas que un día funcionaron. Si hoy te preguntas por qué no funcionan las cosas, es porque has perdido el filo. Y cuando te hablo del filo, te hablo de una misión, de algo que tenías que haber hecho. Nunca tendrías que haber dejado de estar del lado de un padre espiritual, porque aunque funcionen los dones, les puedo decir que los dones funcionan muy bien, siempre y cuando usted esté conectado a una fuente. Dios habla de principios. En su palabra dice que Él es la piedra angular y que Él constituyó apóstoles y profetas, que son Jesucristo mismo la piedra angular. Y habló de que todos juntamente vamos edificando al templo para la morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te quiero decir con estas cosas? Que mientras usted esté conectado al vientre, mientras usted esté conectado a un Padre espiritual, sus dones, sus cosas, su propósito, hasta que usted logre ser un Padre espiritual,
van a seguir funcionando. Tuvimos una enseñanza la vez pasada sobre el hijo pródigo. ¿Cuál era la dificultad del hijo pródigo? Que el hijo pródigo no quería escuchar más a su padre. Y vemos que el hijo pródigo perdió todos sus bienes, perdió toda su riqueza, perdió todo, porque él no quería escuchar a su padre. Y él tuvo que volver a la casa de su padre. Arrepentido, Dios lo va a recibir. Tu padre espiritual, el padre verdadero espiritual, te va a recibir. Y no solo no te va a reprochar, yo te lo digo. ¿Sabe lo que te va a decir? Te va a decir, hijo, ayer estabas muerto y ahora estás vivo. Entonces esto es una palabra de paternidad, no solo para los padres, sino también para los hijos. Para aquellos que tal vez en su momento no pudieron entender las revelaciones. ¿Por qué es un padre espiritual? Si yo lo puedo hacer, dijo el hijo pródigo, lo que él creyó que podía llevar el peso de su padre espiritual. Y aquí vemos en la palabra sobre el herrero que si nosotros nos apartamos del diseño original, nada podemos hacer. La palabra habla que dice si permanecemos en él. Está hablando de la vid, está hablando de aquel que se conecta al vientre, se conecta al árbol y puede dar un fruto. Dice que el que permanece en él dará fruto. Y si permanecieres, darás mucho fruto. Y si permanecieres más, dará mucho más fruto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vas a dar fruto en el Espíritu. Y tú podrás ver con tus propios ojos, con tu propia vida, con tu propia vida en Cristo Jesús, que esto te va a dar resultado. Voy a leer en Efesios 6, el versículo 11. Y dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es muy interesante lo que dice la palabra, porque estando bien cimentado en los principios del Señor, bien alineados contra los principios del Señor, estamos protegidos con todas las acechanzas del diablo, con todos los dardos del enemigo, con todo lo que Satanás puede llegar a hacer en nuestra vida. Exacto. Dice vestido, como decía, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestido con toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo, ¿no? Ahora vemos, en ese punto que está remarcando Matías, que las armaduras vienen solamente por los herreros, y los herreros son los padres espirituales. Soy pastor, tengo padre espiritual, y cada vez que me siento desalineado, cada vez que siento que mis armas en las cuales Dios me entregó en la parte ministerial como pastor y maestro, siento que estoy desafilado y estoy desalineado, mi padre me alinea y me afila. No con esto quiero decir que uno alabe a un hombre, sino que digo que es parte de cumplir los principios de Dios. Dios Jesucristo habló sobre un padre espiritual. Y en el libro de Joel dice, haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque está hablando de que los padres tienen que continuar. Se han dejado de a un lado. Esperamos haber sido de bendición con esta palabra. Esperamos que tu espíritu sea impartido. Y ahora en este momento vamos a soltar una palabra profética sobre tu vida. Padre Celestial que estás en este cielo, bendito Dios. Todo aquel Padre del cielo que ha perdido la línea, todo aquel que ha perdido un filo, o todo Padre que ha quedado dormido, Padre Celestial, hoy Padre, como soy siervo tuyo, despierto esos ministerios, despierto esos hombres de Dios, en esta hora, Padre del cielo, en el momento que escuchen esta prédica, bendito Dios, que venga el Espíritu Santo, redarguya, Padre del cielo, y enseñes y puedan ver a través de sus propios ojos las cosas que dan resultado, bendito Dios, y puedan obtener el principio dado del Eterno, bendito Dios. Bendigo cada vida, cada corazón que tome esta palabra, bendito Dios, que se geste al 100%, Padre Celestial. O prastanaman seriban kanaman shenama, urimanan seriba kanaman sereberean shenama. Proclamo, Padre Celestial, sobre su vida, sobre sus corazones. Trae un despertar nuevamente en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.